La escarcha aún cubría la yerba de las montañas Blue Ridge en Carolina del Norte cuando Henry salió de su granja. El aire era gélido y penetraba su grueso abrigo de lana, un compañero habitual para un hombre que había dedicado sus 50 años de vida a trabajar esta tierra agreste y hermosa. Durante generaciones, su familia había cultivado estos campos, y desde que su madre falleció hacía 3 años, Henry vivía sumido en un silencio tan vasto como el propio valle. Era un hombre de rutinas estrictas, se despertaba a las 5 de la mañana todos los días, sin importar el clima ni su propio cansancio. Encendía su linterna, revisaba el ganado y comenzaba el ciclo interminable de tareas que mantenían la granja en funcionamiento. Sin embargo, en aquella mañana de otoño, el silencio del valle se rompió por algo que lo heló más que el viento de la montaña. Era un sonido débil y rítmico que provenía del viejo granero de madera, un sollozo ahogado y desesperado que no pertenecía a ningún animal que conociera. Henry se detuvo junto a las pesadas puertas de roble del granero, su aliento formando nubes blancas frente a él. Escuchó atentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. El sonido se repitió, acompañado del inconfundible llanto agudo de un bebé. Lentamente, agarró la manija de hierro y abrió la puerta. Las bisagras crujieron en la silenciosa mañana. Alzó su linterna y la luz dorada se filtró sobre los montones de heno, revelando una escena que lo dejó helado. Acostada en un rincón, temblando sobre un lecho de paja seca, había una joven. Parecía exhausta, con el rostro pálido y manchado de tierra y lágrimas. Envuelto en un chal raído y delgado que apenas la protegía del frío, sostenía 2 pequeños bultos contra su pecho. Eran bebés, diminutos, con la cara roja y llorando con un hambre que desgarraba el alma. Henry, un hombre de pocas palabras y aún menos modales, se quedó allí, completamente paralizado por la repentina aparición de tanta vulnerabilidad en su propiedad. La mujer entrecerró los ojos a la luz del farol, sus oscuros ojos muy abiertos, con una mezcla de terror y esperanza. Intentó retroceder, pero era evidente que estaba demasiado débil para moverse mucho. «Por favor, señor», susurró, con la voz quebrada como pergamino seco. «No nos deje volver al frío. Mis bebés no han comido y no tengo a dónde ir». Henry bajó un poco el farol, y sus rasgos toscos se suavizaron a pesar de la conmoción. Miró a los bebés, que no tendrían más de unas pocas semanas, y luego a la mujer. Vio la desesperación de una madre al límite, una mujer que había caminado hasta que sus zapatos se deshicieron. Era un simple granjero, acostumbrado a la previsibilidad de las cosechas y el ganado, pero sabía lo suficiente del mundo como para reconocer a un alma atormentada cuando la veía. «No voy a hacerles daño», dijo Henry, con una voz grave que resonó en el granero como un trueno sordo, pero con una sorprendente dulzura. «¿Cómo demonios llegaste hasta aquí? Esta granja está a kilómetros de la carretera principal». La mujer respiró con dificultad, abrazando a sus hijos con más fuerza. «Me llamo Ellen», respondió, con la voz entrecortada y jadeante. «He estado caminando durante días. Mi esposo falleció antes de que nacieran, y su familia me dio la espalda. No tenía dinero, ni casa, ni a quién recurrir en la ciudad. Oí a la gente del pueblo anterior mencionar a un hombre llamado Henry que vivía solo y trabajaba duro. Dijeron que usted era un hombre justo. Seguí caminando hasta que vi su cerca». Henry sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de la enorme distancia que debía haber recorrido a pie, cargando a 2 niños en pleno otoño. Henry no dudó más. Se dio la vuelta y regresó corriendo a la granja, sus botas golpeando contra la tierra helada. Minutos después, volvió con una jarra de agua fresca, una hogaza de pan casero y una manta caliente que había sacado de su cama. Se arrodilló en la paja junto a ella y le ofreció agua primero. Ellen bebió con una ferocidad que le indicó que llevaba mucho tiempo sedienta. Mientras comía pequeños trozos de pan, Henry extendió la mano torpemente para sostener a uno de los bebés, Michael, mientras Ellen atendía al otro, George. El peso del niño en sus brazos le resultaba extraño, pero profundamente significativo. Nunca antes había sostenido a un bebé, y el calor de la pequeña vida a través de los pañales despertó algo en su corazón que había permanecido latente durante décadas. Observó cómo el llanto del bebé se convertía en un suave gemido,
sus pequeños dedos aferrándose al pulgar áspero y calloso de Henry. «Gracias, señor Henry», susurró Ellen, con los ojos llenos de lágrimas mientras lo observaba con su hijo. «No sabe lo que esto significa. La mayoría de la gente ni siquiera nos dejaría entrar en su porche, y mucho menos en su granero». Henry desvió la mirada, sintiendo una repentina timidez. «Solo es agua y pan, señora», murmuró. «Cualquier persona decente haría lo mismo». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. El mundo podía ser un lugar cruel para una viuda sin nada. Se puso de pie, aún sosteniendo a Michael, y miró alrededor del granero. «Puedes quedarte aquí esta mañana para descansar», dijo, recuperando su tono práctico. «Pero tendremos que idear un plan de verdad. Un granero no es lugar para recién nacidos cuando la escarcha de la montaña está cayendo». Ellen lo miró y su expresión cambió. El miedo seguía ahí, pero estaba siendo superado por una determinación feroz y repentina. Se puso de pie lentamente, apoyándose en el poste de madera, con las piernas temblando, pero con la mirada fija en Henry. «Señor Henry», dijo, con la voz más firme que antes. «No vine aquí solo por una comida o un lugar donde esconderme una hora. Sé que vive solo aquí y sé cuánto trabajo requiere una granja de este tamaño. Quiero hacerle una propuesta». Henry entrecerró los ojos, confundido por el cambio en su tono. Esperó en silencio, la linterna parpadeando entre ellos mientras los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse por las grietas de las paredes del granero. «No tengo dinero para pagarle por su amabilidad», continuó Ellen, alzando la barbilla con una dignidad que parecía contradecir su aspecto desaliñado. «Pero tengo 2 brazos fuertes y la voluntad de trabajar hasta el cansancio. Si nos permite quedarse, no en el granero, sino en un lugar seguro, me haré cargo de todas las tareas domésticas. Cocinaré, fregaré los suelos, remendaré la ropa y mantendré la casa en orden. Puedo ayudar con las labores ligeras en el campo una vez que recupere fuerzas. Lo único que pido a cambio es un techo para mis hijos y suficiente comida para que estén sanos. No pido caridad, señor. Ofrezco un trato justo». Henry estaba atónito. La idea de una mujer y 2 bebés viviendo en su tranquila casa de soltero era casi impensable. Y sin embargo, al mirarla, se dio cuenta de que ella le ofrecía lo único que le había faltado durante años, una sensación de vida dentro de las paredes de su casa. La decisión atormentó a Henry durante el resto de la mañana mientras realizaba sus tareas. Se sorprendió mirando hacia el granero cada pocos minutos, con la mente llena de las implicaciones logísticas y sociales de la propuesta de Ellen. Era un hombre que valoraba su privacidad, un hombre que se había acostumbrado al polvo que se acumulaba en los rincones y al frío silencio de su cocina. Pero la imagen de esos 2 bebés temblando en el heno no lo abandonaba. Al mediodía, ya había tomado una decisión. Regresó al granero y encontró a Ellen sentada exactamente donde la había dejado, aunque se había arreglado un poco. «He pensado en lo que dijiste», dijo Henry, cruzando los brazos sobre el pecho. «Aceptaré tu propuesta, pero en mis condiciones. No te quedarás en el granero. Te mudarás a la casa hoy mismo». Los ojos de Ellen se abrieron de par en par con incredulidad. «¿En la casa? ¿Estás seguro, señor Henry?». Asintió secamente, dirigiéndose ya hacia la parte trasera del granero para recoger sus escasas pertenencias. «Hay una habitación libre al final del pasillo. Perteneció a mi madre. Ha estado cerrada durante 3 años, pero es cálida y la cama es cómoda. Se quedará allí. Necesita recuperar fuerzas antes de siquiera pensar en coger una escoba. Los bebés necesitan una madre que no esté medio muerta de hambre». Ellen comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de puro alivio. Lo siguió lentamente hacia la granja, con los pasos pesados por el cansancio, pero con el corazón claramente más ligero. Al entrar en la cocina, el calor de la estufa de leña los envolvió, y Ellen dejó escapar un largo y estremecedor suspiro. Henry pasó la tarde preparando la antigua habitación de su madre. Corrió las pesadas cortinas para que entrara el sol de Carolina del Norte, iluminando la fina capa de polvo que se había acumulado en el papel pintado floral.
movió un pesado baúl de madera para despejar espacio para una cuna improvisada que planeaba construir esa misma noche. Ellen se sentó al borde de la cama, tocando la suave colcha hecha a mano con una mirada de absoluta reverencia. «Es preciosa», susurró. Henry se aclaró la garganta, sintiendo un nudo en la garganta para el que no estaba preparado. «Era su habitación favorita», dijo simplemente. La dejó allí descansando y se fue a su taller, donde pasó las siguientes 4 horas elaborando cuidadosamente una robusta cuna doble de pino envejecido, forrándola con suave piel de oveja y sábanas limpias. Esa noche, la casa de campo se sentía diferente. Por primera vez en años, el aire estaba impregnado del olor a algo distinto al tocino quemado. Ellen había insistido en preparar un guiso sencillo con las verduras que encontró en el sótano. Mientras estaban sentados a la gran mesa de roble, el único sonido era el suave tintineo de las cucharas y el ocasional gorboteo de los bebés en su nueva cuna cerca de la estufa. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, Henry preguntó, genuinamente impresionado por el sabor de la humilde comida. Ellen sonrió con una expresión cansada pero sincera. Mi madre me lo enseñó. Solía decir que una buena comida podía arreglar casi cualquier cosa que estuviera rota en el alma de una persona. Henry asintió, dándose cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso aplastante de su propia soledad. Sin embargo, la paz de la primera semana era frágil. Henry sabía que tarde o temprano la noticia se correría. En una pequeña comunidad de montaña como la suya, los secretos no permanecían ocultos por mucho tiempo. Vio cómo los vecinos observaban desde el camino cuando pasaban con sus carretas frente a su puerta. Sabía que se preguntaban por la ropa tendida, la ropa diminuta de bebé y los vestidos de una mujer ondeando al viento. Intentó ignorar la inquietud en su estómago, concentrándose en el trabajo que tenía entre manos. Ellen se estaba recuperando rápidamente, su rostro recuperaba color y sus movimientos se volvían más fluidos y decididos. Era un torbellino de productividad, transformando su casa desordenada y descuidada en un lugar de orden y calidez. Al 10º día, sucedió lo inevitable. Henry estaba en el patio afilando un hacha cuando vio una nube de polvo que se acercaba desde la dirección del pueblo. 3 hombres a caballo se detuvieron junto a su cerca: Samuel, un terrateniente adinerado del lado norte del valle, Arthur, el dueño de la tienda general, y el pastor John, el líder de la iglesia local. Sus rostros eran sombríos, con expresiones de preocupación hipócrita. Henry se secó la frente con un trapo y se dirigió hacia la puerta, con la mandíbula tensa. «Buenas tardes, caballeros», dijo con voz inexpresiva. «¿Qué los trae por aquí un martes?». Samuel fue el primero en hablar, inclinándose sobre su silla de montar. «Henry, hemos oído rumores inquietantes en el pueblo. Dicen que has acogido a una mujer, una desconocida, y que vive bajo tu techo». Henry no pestañeó. «Entonces la gente dice la verdad. Es una viuda con 2 hijos pequeños. Se moría de hambre en mi granero, así que le di un lugar donde quedarse y un trabajo. ¿Acaso hay algún problema con que un hombre ayude a los necesitados?», intervino Arthur, con voz untuosa y fingida preocupación. «Se trata de decoro, Henry. Que un hombre de tu posición viva solo con una joven que no es pariente da un mal ejemplo. La gente está hablando. Están diciendo todo tipo de cosas sobre lo que podría estar pasando aquí en las colinas». Henry sintió una oleada de ira subirle al pecho. «Que hablen», espetó. «Me he pasado la vida trabajando esta tierra y ocupándome de mis asuntos. Si la gente de este valle no tiene nada mejor que hacer que chismorrear sobre una mujer que intenta alimentar a sus hijos, entonces sus opiniones no valen ni el aliento que están usando». El pastor John levantó una mano, intentando hacer de mediador. «Henry, hijo, entendemos que tienes buenas intenciones, pero hay canales adecuados para la caridad. Podríamos encontrarle un lugar en un albergue de la ciudad, o tal vez una familia con una situación más apropiada. Eres soltero. No está bien». Henry se acercó a la cerca, con los ojos ardiendo. «Lo que no está bien es dejar a una madre a la intemperie porque a unos entrometidos les preocupan las apariencias. Se queda aquí. Esa es mi última palabra».
Sin inmutarse, los tres hombres intercambiaron miradas de desaprobación, pero se dieron cuenta de que Henry no era un hombre fácil de convencer una vez que tomaba una decisión. Voltearon sus caballos y se marcharon, el polvo de su partida flotando en el aire como un mal presagio. Henry se quedó allí un buen rato, con los puños apretados a los costados. Sabía que esto no era el final. En una comunidad donde la tradición y la reputación lo eran todo, acababa de declarar la guerra al statu quo. Se volvió hacia la casa y vio a Ellen de pie en la puerta, con el rostro pálido. Ella lo había oído todo. «Lo siento, Henry», susurró mientras él se acercaba. «Nunca quise deshonrar tu nombre. Si es mucha molestia, puedo irme esta noche. No quiero que pierdas a tus amigos por nuestra culpa». Henry subió los escalones del porche y la miró directamente a los ojos. «Esos hombres no son mis amigos y prefieren verte sufrir a verme feliz», dijo con firmeza. «Y no te vas a ir. Esta es tu casa ahora, Ellen. Mientras quieras estar aquí, tienes un lugar. No me importa lo que piense el valle. Yo sé lo que es correcto, y creo que tú también». Ellen extendió la mano y le tocó el brazo, un breve gesto de gratitud que lo decía todo. Por primera vez, el vínculo entre ellos pasó de ser una necesidad a una alianza genuina. Eran dos marginados que ahora se mantenían unidos contra el juicio de un mundo que no comprendía la simple belleza de una segunda oportunidad. Unos días después, Henry decidió que Ellen no podía vivir como una prisionera en la granja para siempre. Necesitaba ir al pueblo de Asheville a comprar un nuevo juego de arados y provisiones de invierno, e insistió en que ella lo acompañara. «Tienes que demostrarles que no te escondes», le dijo. «Si actuamos como si tuviéramos algo de que avergonzarnos, lo creerán. Iremos a la tienda, compraremos lo que necesitamos y volveremos enseguida». Ellen dudó, con las manos temblorosas mientras vestía a los niños con sus mejores gorros de lana, pero accedió. Subieron al carro, con los dos bebés acurrucados en su cuna de pino entre ellos, y emprendieron el viaje de 5 kilómetros hacia el centro del pueblo. El pueblo estaba bullicioso cuando llegaron. Era día de mercado y las calles estaban llenas de carros y gente de todo el condado. Cuando Henry detuvo su yunta de caballos frente a la tienda de Arthur, un silencio se apoderó del lugar. La gente interrumpió sus conversaciones, sus miradas iban de Henry a la joven sentada a su lado, y luego a la cuna en la parte trasera. Ellen mantuvo la cabeza alta, aunque Henry notó la tensión en su mandíbula. Bajó de un salto, le ofreció la mano y la acompañó a la tienda. La campanilla sobre la puerta sonó con un timbre que pareció inusualmente fuerte en el repentino silencio del local. Dentro, el ambiente estaba cargado de hostilidad. Varias mujeres se habían reunido cerca del mostrador de telas, susurrando entre dientes. Arthur permanecía detrás del mostrador, con expresión impasible, observándolas acercarse. Henry ignoró las miradas y comenzó a leer su lista. «Necesito 50 libras de harina, 20 libras de azúcar y un galón de queroseno», dijo con voz firme. Arthur comenzó a sacar los artículos de los estantes con movimientos lentos y deliberados, su silencio pretendía ser un arma. Una de las mujeres, una destacada miembro del club de jardinería local llamada la señora Gabel, dio un paso al frente, entrecerrando los ojos mientras examinaba a Ellen de arriba abajo. «Así que esta es la que hemos estado escuchando», dijo con voz condescendiente. Ellen no se inmutó. «Me llamo Ellen», dijo ella con claridad. «Y estos son mis hijos, Michael y George». La señora Gabel soltó una risa aguda y burlona. «Sabemos quién eres, querida. O mejor dicho, sabemos lo que eres. Entrar en la casa de un hombre decente y aprovecharte de su soledad. Es vergonzoso». Henry golpeó el mostrador con la mano, y el sonido resonó en la tienda como un disparo. «Basta ya», rugió. «Esta mujer ha trabajado más duro en las últimas 2 semanas que la mayoría de ustedes en un año. Es invitada en mi casa y empleada de mi granja. Si alguno de ustedes tiene algún problema con eso, puede hablar conmigo. Pero no la irrespetarán en mi presencia». La tienda quedó en silencio. La señora Gabel retrocedió, con el rostro enrojecido.
Incluso Arthur pareció sorprendido por la intensidad de la defensa de Henry. En ese momento, una anciana menuda que había estado sentada en una mecedora cerca de la estufa se levantó. Era Bárbara, la residente más anciana del valle. Y una mujer universalmente respetada por su sabiduría y su lengua afilada. Se acercó cojeando al carro donde descansaban los bebés, los miró durante un largo rato y luego se volvió hacia la multitud. Recuerdo cuando la madre de Henry llegó por primera vez a este valle, dijo Bárbara con voz débil pero firme. Ella también era una extranjera. La gente hablaba entonces, igual que habla ahora. Pero resultó ser la mejor mujer que he conocido. Si Henry dice que esta chica es... Si es decente, entonces es decente. El resto de ustedes deberían avergonzarse por tratar así a una madre. Papá Durst. La tensión en la tienda se rompió, aunque el resentimiento permaneció. Henry terminó su transacción, cargó los suministros en la carreta y ayudó a Ellen a volver al asiento. Mientras se alejaban, Bárbara les hizo un pequeño gesto de ánimo. Ellen dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante una hora. Gracias por defenderme, Henry. Susurró. No pensé que nadie más que tú se pondría de mi lado. Henry agarró las riendas, con la mirada fija en el camino de montaña que tenían delante. Tienes más amigos de los que crees, Ellen. Solo tienes que buscar a los que no están cegados por su propio orgullo. Pero mientras subían de regreso a la granja, Henry no podía quitarse de la cabeza la sensación de que lo peor estaba por venir. Su intuición resultó correcta 3 días después. Un carruaje negro pulido, mucho más caro que cualquier cosa que poseyeran los granjeros locales, se detuvo en el largo camino de entrada. Henry estaba en el huerto podando los manzanos cuando lo vio. Soltó sus tijeras y se apresuró hacia la casa presintiendo problemas. Un hombre salió del carruaje vestido con un traje de carbón a medida y un sombrero de copa de seda. Llevaba un bastón con punta de plata y se movía con la arrogante confianza de quien era dueño del mundo. Era más joven que Henry, tal vez de unos 30 y tantos años, con rasgos afilados y calculadores y una frialdad en sus ojos que le erizó la piel a Henry. Este era Robert, el hombre del que Ellen le había advertido, el hermano de su difunto esposo. Robert no esperó a ser saludado. Se dirigió al porche justo cuando Ellen salía, con el rostro mortalmente pálido al verlo. Ellen. Dijo, con voz suave y peligrosamente tranquila. Realmente no debiste haber huido. Complicaste mucho las cosas para todos los involucrados. Henry se interpuso entre ellos, su gran figura empequeñeciendo al hombre de la ciudad. ¿Quién eres? ¿Y qué haces en mi tierra? Preguntó Henry, con voz baja y amenazante. Robert miró a Henry de arriba abajo con una mueca de desprecio. Soy Robert Thorne, la tutora legal de la herencia Thorne. Y estoy aquí para recoger a mis sobrinos y a su madre. Ella ha robado propiedades que pertenecen a mi familia. Y tengo la intención de recuperarlas. La voz de Ellen era un susurro frenético. No robé nada, Robert. Te llevaste todo lo que Bernardo me dejó. Nos echaste a la calle en medio de la noche. Robert la ignoró, mirando en cambio a Henry. Escucha, granjero. Es evidente que eres un hombre de escasos recursos. Una mujer desesperada te ha engañado. Sabe que si se queda con esos niños, tiene derecho al fideicomiso familiar. Estoy aquí para ofrecerte una salida. Dame a los niños y me aseguraré de que recibas una compensación por tus molestias. Si te niegas, tengo a los mejores abogados del estado de Carolina del Norte listos para despojarte de esta granja y meter a esta mujer en la cárcel por secuestro. Henry sintió una furia helada apoderarse de él. Nunca había sido un hombre violento. Pero la forma en que este hombre hablaba de Ellen y los bebés, como si no fueran más que anotaciones en un libro de contabilidad, le hizo hervir la sangre. Hervir. Fuera de mi propiedad. Dijo Henry, cada palabra como un trozo de sílex afilado. Robert rió un sonido seco y hueco. ¿Crees que puedes pelear conmigo? Tengo dinero, tengo influencia y tengo la ley de mi lado.
Te daré una semana para que me los entregues tranquilamente. Si no lo haces, volveré con el sheriff y una orden judicial. Has cometido un error muy caro, Henry. Se dio la vuelta, su bastón resonó con fuerza contra los escalones del porche y volvió a subir a su carruaje. Mientras el carruaje desaparecía valle abajo, Ellen se desplomó en el banco del porche, con la cabeza entre las manos. Lo hará. Henry, sollozó. Es un monstruo. Ni siquiera quiere a los chicos. Solo quiere el dinero que Bernardo les dejó. Tiene el poder de destruir todo por lo que has trabajado. Por favor, por tu propio bien, tienes que dejarnos ir. No puedo dejar que se lleve también tu granja. Henry se sentó a su lado, su mano descansando suavemente sobre su hombro. No se llevará nada, Ellen. Ni los niños, ni la granja, y desde luego no tú. Él cree que su dinero lo convierte en un dios, pero ha olvidado que la verdad tiene su propio peso. Henry sabía que no podían quedarse en la granja esperando a que llegara el golpe. A la mañana siguiente, enganchó la carreta y le dijo a Ellen que preparara lo suficiente para unos días. Vamos a la ciudad, le dijo. Tengo un primo que trabaja en la oficina del secretario en Ashby, y conoce a un abogado que no le teme a hombres como Robert Thorne. Vamos a luchar como es debido. Hicieron el largo viaje a la ciudad, los bebés milagrosamente tranquilos, como si presintieran la gravedad del viaje. En una oficina pequeña y estrecha, impregnada del olor a tabaco viejo y tinta, conocieron a Edward, un hombre de ojos cansados pero de mente aguda y analítica. Edward escuchó su historia durante 2 horas, tomando notas meticulosas y examinando los pocos papeles que Ellen había logrado salvar. Es un caso difícil, admitió Edward, reclinándose en su silla crujiente. Robert Thorne es un hombre poderoso en este estado. Pero tiene una debilidad. Es arrogante. Supone que, como Ellen es mujer y tú eres granjero, no tendrás los recursos para indagar en su pasado. Si podemos probar que obligó a Bernardo a firmar esos documentos o que está actuando de mala fe con respecto al bienestar de los niños, tenemos una oportunidad. Pero necesitaré testigos. Personas que puedan dar fe del carácter de Robert y de la forma en que Ellen ha cuidado de estos niños. Henry miró a Ellen y luego al abogado. Los encontraremos, dijo Henry. Gastaré hasta el último centavo que tengo para asegurarme de que la verdad salga a la luz. La semana siguiente fue un torbellino de actividad frenética. Henry y Ellen regresaron al valle. Pero no volvieron a la granja de inmediato. Fueron a ver a Barbara, que había vivido lo suficiente como para conocer los secretos de todos. Robert Thorne. Barbara escupió cuando mencionaron su nombre. Su padre era un ladrón. Y de tal palo, tal astilla. Conozco a alguien que podría ayudarte. Una chica llamada Cynthia. Solía ser criada en la casa de los Thorne hasta que Robert la despidió por ver cosas que no debía. Ahora vive en el condado vecino, trabajando en una pensión. Henry y Ellen localizaron a Cynthia. Tras mucha insistencia, la joven accedió a testificar. Su temor a Robert finalmente superó su deseo de justicia. Llegó el día de la audiencia y la pequeña sala del tribunal de Ashby estaba abarrotada. Robert se sentó al frente con un equipo de 3 abogados, con aspecto aburrido y arrogante. Henry, Ellen y Edward se sentaron en una modesta mesa de madera, con sus pocos testigos reunidos al fondo. El juez era un hombre mayor con fama de severo pero justo. Al comenzar el proceso, los abogados de Robert expusieron un caso devastador. Retratando a Ellen como una mujer inestable que había abandonado sus deberes familiares y ahora vivía en circunstancias pecaminosas con un hombre que no tenía ningún derecho legal sobre los niños. Hicieron que pareciera que Robert era el salvador del apellido familiar. Entonces, fue el turno de Edward. Llamó a Cynthia al estrado. La joven temblaba, pero habló con claridad. Describió cómo había oído a Robert, presumiendo ante sus socios de cómo había engañado a su hermano Bernardo para que le cediera la herencia mientras Bernardo deliraba con fiebre. Describió la noche en que Robert había echado a Ellen, burlándose de ella mientras lloraba. La sala del tribunal zumbaba con susurros de asombro. Los abogados de Robert intentaron desacreditarla,
llamándola una exempleada resentida, pero su testimonio ya había sembrado una semilla de duda en la mente del juez. Finalmente, Edward llamó a Henry al estrado. Henry se sentía fuera de lugar con su rígido traje de domingo, sus manos se sentían demasiado grandes para el pequeño estrado de los testigos. «Señor Henry», preguntó Edward, «¿por qué acogió a esta mujer y a sus hijos?» Henry miró a Ellen, luego a los bebés Michael y George, que estaban en brazos de Barbara en la primera fila. «Porque vi a una madre que amaba a sus hijos más que a su propia vida», dijo Henry, su voz resonando en la silenciosa sala. «Vi a una mujer que estaba dispuesta a trabajar hasta que le sangraran las manos solo para mantenerlos a salvo. Y vi a un hombre, Robert Thorne, que mira a esas dos almas inocentes y no ve más que signos de dólar. En mi valle, juzgamos a una persona por lo que hace cuando nadie la ve. Ellen es la mejor madre que he visto. Y Robert Thorne es un hombre que vendería el alma de su propio hermano por 5 centavos. El juez pasó mucho tiempo mirando los documentos que Cynthia había proporcionado, cartas que Robert había escrito a sus abogados y que creía que habían sido destruidas. Las cartas detallaban su plan de usar a los niños como llaves del fideicomiso familiar antes de enviarlos a un internado en Europa. La naturaleza fría y calculada de la escritura era imposible de ignorar. Después de 3 horas de deliberación, el juez regresó al estrado. Miró directamente a Robert, con una expresión de profundo disgusto. «Señor Thorne», comenzó el juez, «la ley está destinada a proteger a los vulnerables, no a facilitar la codicia de los poderosos. Su petición de custodia es denegada». El juez luego se volvió hacia Ellen. «Señora Thorne, también emito una orden judicial para una auditoría completa del patrimonio de su difunto esposo. Con base en el testimonio proporcionado, hay fuertes evidencias de fraude. Hasta que se complete esa auditoría, se le otorga la custodia total de sus hijos, y el señor Henry es nombrado su tutor legal para garantizar su seguridad en su propiedad». Ellen rompió a llorar, sus sollozos llenaron la sala del tribunal. Robert se puso de pie, su rostro contraído por la rabia, pero fue silenciado por el mazo del juez. «Y señor Thorne», agregó el juez, «si lo veo a usted o a cualquiera de sus asociados cerca de esa granja, me aseguraré personalmente de que pase el invierno en la cárcel del condado». Mientras salían del juzgado, el aire fresco de Carolina del Norte se sentía más dulce que nunca. Henry y Ellen estaban rodeados por su pequeño grupo de partidarios. Barbara acarició la mano de Ellen, mientras que Cynthia parecía como si se hubiera quitado un peso de encima. «Lo hicimos», susurró Ellen, mirando a Henry. «Lo hiciste, Henry. Nos salvaste». Henry negó con la cabeza, una rara sonrisa apareció en su rostro curtido. «Lo hicimos juntos, Ellen. Ahora, vámonos a casa. Hay mucho trabajo por hacer, y creo que los chicos están listos para su siesta. Siéntate». Los meses posteriores al juicio fueron un tiempo de sanación y crecimiento para todos en la granja. La auditoría de la herencia de Thorne finalmente demostró que Robert efectivamente había falsificado varios documentos. Ellen fue restituida a su legítimo lugar como heredera de la parte de la fortuna de Bernardo, aunque eligió quedarse en la granja en lugar de regresar a la ciudad. Usó el dinero para mejorar la tierra, comprando equipo nuevo y contratando ayudantes para Henry, pero nunca dejó de hacer las tareas domésticas que había prometido. La dinámica de la casa había cambiado. Ya no era un lugar de empleador y empleado, sino una sociedad construida sobre una base de respeto mutuo y un afecto creciente. Una tarde, cuando la primera nieve comenzó a caer sobre las montañas Blue Ridge, Henry y Ellen estaban sentados en el porche, envueltos en una gran manta de lana. Los niños dormían dentro, con el estómago lleno y sueños tranquilos. Henry contempló sus campos, viendo cómo los copos blancos transformaban el paisaje en algo nuevo e impoluto. «Nunca pensé que vería esta granja tan viva», dijo Henry en voz baja. Ellen apoyó la cabeza en su hombro, y su mano buscó la de él. «Siempre estuvo viva, Henry. Solo necesitaba que alguien le recordara cómo respirar». Henry se volvió hacia ella, con el corazón lleno de emoción. «Ellen, he estado pensando. Los niños van a necesitar un nombre, uno apropiado. Y tú,
no deberías cargar con el peso del pasado para siempre. Sé que solo soy un granjero, y ya no soy tan joven como antes, pero si me aceptaras, me gustaría que fuéramos una verdadera familia, legalmente y en todos los sentidos. Ellen lo miró, con los ojos brillando a la luz de la luna. Henry, no hay nadie más en este mundo a quien preferiría tener al lado. Nos diste una vida cuando el mundo intentó arrebatárnosla. Te amé mucho antes de tener las palabras para decirlo. Se casaron en la pequeña iglesia del valle 2 semanas después, con Bárbara como invitada de honor, y toda la comunidad, ahora en silencio, observando con asombro. Los años transcurrieron como un hermoso río de curso lento. Michael y Josh se convirtieron en hombres fuertes y bondadosos que trabajaban la tierra junto a su padre, Henry. Aprendieron el valor del trabajo duro y la importancia de defender a quienes no podían defenderse por sí mismos. Ellen se convirtió en el corazón del valle, conocida por su sabiduría y su puerta abierta para cualquiera que lo necesitara. La granja, antes un lugar de soledad, se convirtió en un faro de esperanza para viajeros y vecinos por igual. Henry vivió para ver a sus nietos correr por el mismo huerto de manzanos donde una vez se enfrentó a un villano, y murió a una edad avanzada, sosteniendo la mano de Ellen en la misma habitación donde una vez construyó una cuna de pino. A medida que la historia del granjero y la viuda se convertía en leyenda en las colinas de Carolina del Norte, la lección de sus vidas permaneció grabada en los corazones de todos los que los conocieron. Es una verdad que resuena con la sabiduría de la edad y la claridad de la experiencia. La medida del valor de una persona no se encuentra en el oro que posee ni en los títulos que ostenta, sino en los actos silenciosos de bondad que realiza cuando nadie la ve. La vida suele ser una serie de tormentas, algunas de las cuales amenazan con arrasar con todo lo que apreciamos. Sin embargo, es en esos momentos de mayor oscuridad donde la luz de la compasión humana brilla con más fuerza. Todos somos, en algún momento, extraños en un granero, buscando un rayo de esperanza en un mundo frío. Y el mayor regalo que podemos darnos unos a otros es el valor de abrir la puerta. La verdadera humanidad reside en la voluntad de mirar más allá de las apariencias y descubrir la dignidad inherente a cada alma. Es fácil juzgar, fácil criticar desde la comodidad de nuestro hogar, pero se necesita una fuerza profunda para tender la mano a los caídos y ofrecerles un lugar en nuestra mesa. La familia en la que nacemos es un regalo del destino, pero la familia que elegimos, la que nos acompaña en los momentos difíciles de la vida, la que sana nuestros corazones rotos y celebra nuestras pequeñas victorias, es la que realmente define nuestro camino. Al final, cuando el sol se pone sobre nuestras vidas y miramos hacia atrás, a los campos que hemos cultivado, no serán las cosechas lo que más importará, sino el amor que sembramos y las vidas que tocamos en el camino. El legado de Henry y Ellen nos recuerda que las segundas oportunidades no son solo para quienes las reciben, sino también para quienes las dan. Al abrir su corazón, Henry encontró un propósito que jamás supo que le faltaba, y al confiar en la bondad de un desconocido, Ellen halló la fuerza que salvó a sus hijos. Su historia nos enseña que el mundo cambia, no por grandes gestos ni movimientos políticos, sino por la simple y cotidiana decisión de ser amables. Les recuerda a los ancianos que nunca es tarde para encontrar la alegría, y a los jóvenes que lo más valioso que pueden construir es una reputación de justicia e integridad. Mientras los vientos de la montaña siguen soplando en las Blue Ridge, los ecos de su amor permanecen como un testimonio eterno del poder del espíritu humano para superar la adversidad mediante el simple y transformador acto de la gracia. En un mundo que a menudo valora la velocidad y la eficiencia, su vida fue una obra maestra de devoción, lenta y deliberada, que demuestra que cuando elegimos amar, nunca estamos realmente solos. El Valle Silencioso se convirtió en un lugar de canciones porque un hombre decidió que la súplica de una madre era más importante que el susurro de un vecino, y esa es, en sí misma, la lección más humana de todas. Para quienes se encuentran en la etapa final de sus vidas, reflexionando sobre las decisiones tomadas, que encuentren consuelo al saber que un simple acto de misericordia puede tener un impacto duradero, transformando un campo árido en un jardín de esperanza. El granjero y la viuda nos mostraron que los paisajes más hermosos no están hechos de montañas y árboles, sino de los lazos que forjamos en medio de las dificultades compartidas. Su historia es un susurro en el viento, una luz que guía a cualquier alma perdida en la oscuridad, recordándonos que el hogar no es un lugar, sino una persona que dice, quédate aquí. Ahora estás a salvo.
Y en esa seguridad, encontramos el verdadero significado de ser humano, un camino de gracia que perdura mucho después de haber terminado de leer.